Bien, muy buenas tardes con todos los cursantes. Bienvenidos al segundo evento desarrollado por Juristas de Ecuador. Este sería el primer congreso de Derecho Laboral. Por favor, si me confirman, ¿estamos bien con el audio e imagen? Sí, doctor, estamos bien. Listo, Sí, chévere. perfectamente. Muy bien. Bienvenidos a todos los participantes al primer congreso de Derecho Laboral. Hoy tendremos grandes juristas que nos acompañan. También quiero recordarles a todos ustedes que el periodo ordinario de pago es hasta el viernes 7 de abril, para que puedan realizarlo y acceder a la sala de Zoom. Bienvenidos. La primera intervención tendrá el doctor Rodrigo Fernando Salazar Ruiz. También quiero presentar a nuestro moderador que nos acompañará en este primer congreso de Derecho Laboral, que es el abogado Atik Morocho. El abogado Atik Morocho es abogado por la Universidad Estatal de Cuenca, también es socio fundador de la firma de abogados Directum y se especializa, es maestrante en la maestría de Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, estimado Ati. Muy buenas tardes, estimado doctor. Muy agradecido por la invitación, haberme permitido formar parte de este gran evento que es el primer Congreso de Derecho Laboral. Ayichishi tukuy kaypikak mashikunawan, tukuy kaypirikuk mashikunawanmi, shunhatun napaita karani. Ñuka shutimi kan Atik Morocho, kañallaktamantami kani. Kunan chishipika, kay amincha shuktak punllapika, kay derecho laboral, Hawami Yachakukushu, Chaipaka Achka Profesionales del Derecho, Tami Kaipika Charigrinch. Muy buenas tardes, estimados y estimadas cursantes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Eh, en estos días estaremos tratando temas relacionados al derecho laboral, el mismo que se desarrollará el día de hoy, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes de la siguiente semana del presente mes y año. Eh, También el desarrollo del curso de este congreso se dará en horas de la tarde a partir de las 18 hasta las 20 horas, en las cuales trataremos distintos temas, como ya les había mencionado, relacionado al derecho laboral, para las cuales también contaremos con grandes ponentes, juristas, conocedores de la materia. Sin más que decir, en esta tarde abordaremos los siguientes temas. Miércoles 5 de mayo del presente mes y año, primer Congreso del Derecho Laboral, se tratará los siguientes temas. Derecho laboral amparado en la Constitución del Ecuador, el mismo que será abordado por el doctor Rodrigo Salazar. A continuación tendremos derechos laborales de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el cual será abordado por la doctora Diana Betún. Seguidamente tendremos el tema derechos laborales de personas con discapacidad, el mismo que será abordado por el doctor David Albornoz. Es así, sin más que decir, como primer tema, el doctor Rodrigo Salazar Ruiz abordará el primer tema indicado. El doctor Rodrigo Salazar Ruiz es juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la Parroquia Iñaquito, de la ciudad de Quito, docente de la Cátedra de Derecho Procesal Laboral en materia de Derecho Laboral de la UMED, abogado por la Universidad Católica de Cuenca, Universidad Católica del Ecuador, perdón, magíster en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Internacional de La Rioja, especialista en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar, egresado de la maestría en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en Derecho Procesal y Litigación Oral por el Instituto CIPLEX, técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, capacitador en varias instituciones públicas, empresas y franquicias internacionales en materia de trabajo empresarial y recursos humanos,
docente del Diplomado CIPLE de Derecho Laboral, amplia experiencia como abogado litigante en materia laboral, civil y mercantil, ex director de la área laboral del Estudio Jurídico Isurieta Mora Bowen. Es así, sin más que decir, damos la bienvenida al doctor. Sea usted, doctor, bienvenido. Lo tenemos ya con nosotros. Nos encontramos muy gratos al contar con su presencia y participación, estimado doctor. Sea usted bienvenido. Y usted tiene la palabra, estimado doctor. Muchas gracias. Más bien mi agradecimiento para con ustedes por la invitación realizada para este congreso y para con todos los asistentes por su interés en los temas de derecho laboral. El tema sobre lo que yo les voy a hablar más o menos va a ser la base de todos los demás temas que de aquí en adelante van a haber durante este congreso. ¿Y esto por qué? Porque todo derecho tiene una base constitucional. Y precisamente el tema sobre el que vamos a tratar en estos primeros 35 minutos va a ser sobre esa base constitucional, ese núcleo duro del derecho laboral, que es precisamente aquel en el que se van a fundamentar el Código de Trabajo y todas las demás normativas de carácter secundario que regulan las relaciones de trabajo, no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Recordemos que la Constitución de la República, cuando nos habla de trabajo, no se restringe al concepto de trabajo como relación laboral regido bajo la ley tuitiva de trabajo, el Código de Trabajo, sino que se refiere en general al trabajo de la persona trabajadora, es decir, a todo tipo de trabajo. Incluyamos entonces a los trabajadores bajo el Código de Trabajo, pero también a los servidores públicos, a los trabajadores que laboran en forma independiente e incluso al trabajo no remunerado del hogar, ¿no es cierto? Entonces, el concepto del Código de la Constitución respecto a persona trabajadora va a ser muy amplio, va a abarcar a toda persona que ejerce un trabajo. Y precisamente para ello va a partir en el artículo 33 de la Constitución, hablándonos de qué considera trabajo. Y nos va a hablar de que es un derecho tanto social como económico. Social, ¿por qué? Porque en base a este derecho al trabajo que realizan las personas, pueden organizar su vida y vivir una vida digna y conseguir una vida digna para ellos y sus familias. Es decir, van a poder acceder a educación, a seguridad social, a medicinas, a transporte. Sin trabajo, una persona no puede acceder a todos estos otros derechos correlacionados. Y es también económico, porque es base de la economía de un país, pero también base de la economía familiar, ¿no es cierto? Entonces tiene una doble dimensión como derecho, pero además es una obligación, es un deber social, porque precisamente si la gente no trabaja, si el ser humano no trabaja, el Estado en sí, la sociedad en sí, va perdiendo desarrollo y va perdiendo la posibilidad de generar estos otros derechos. Recordemos que el derecho de trabajo no es un derecho simplemente individual, sino que es un derecho de clase, ¿no es cierto? Si es que se violan los derechos de un trabajador, se da paso a la violación de los derechos de la clase obrera en general, ¿ya? Entonces vemos en primer lugar que esto es el derecho del trabajo y que está relacionado con otros tipos de derechos. Hablamos ya del derecho a la vida digna, del derecho a la seguridad social. Si bien no es la única fuente por la cual me puedo gozar de seguridad social, ya que también bajo el régimen de pensiones, aquellas personas que ya no están trabajando, los jubilados, tienen acceso a seguridad social universal. Las personas que todavía no llegan a aportar, por ejemplo, los familiares de los asegurados tienen derecho a esa seguridad social. En sí, nuestro sistema y cualquier sistema de seguridad social va a basarse principalmente en las aportaciones tanto patronales como de los trabajadores, de las personas trabajadoras y sus empleados, ¿no es cierto? Ahora, el derecho de trabajo dentro de nuestra Constitución, y hablemos más ampliamente, a nivel global,
en las normas de la Organización Internacional del Trabajo y en general en los convenios internacionales, va a tener dos derechos fundamentales, dos derechos bases, sin los cuales todo lo demás se viene abajo. Y estos son el derecho al trabajo, es decir, el derecho a trabajar, el derecho a acceder a una plaza de empleo, puesto que de nada me serviría tener un sistema legal sumamente intuitivo, que me diga que tengo remuneraciones altísimas, que tengo periodos vacacionales amplios, si es que no tengo un empleo para disfrutar de esos derechos. Entonces, el derecho básico relacionado al derecho del trabajo es el derecho al trabajo. Y el otro es la libertad de trabajo. Cuando hablamos de esta libertad de trabajo, estamos hablando de tres dimensiones básicamente. La primera, el derecho a escoger libremente en qué voy a trabajar. Es decir, nadie me puede obligar a que trabaje en algo que yo no quiero. Yo tengo que aceptar el trabajo para constituir ese contrato o esa relación jurídica, ¿no es cierto? Tiene que ser libremente escogido y libremente aceptado. Esto va a tener una consecuencia práctica. El empleador no puede cambiarme mis condiciones de empleo durante la relación laboral, porque entonces ya no habrá sido el trabajo que yo escogí. Sí podrá, en base a la facultad que tiene del jus variandi, es decir, hacer ciertas modificaciones pequeñas respecto a condiciones de trabajo, pero no a condiciones de empleo. Distinguimos la una de la otra. Las condiciones de empleo son aquellas condiciones básicas que me llevan a contratar, son aquellas que configuran el tipo de contrato. Las condiciones de trabajo, en cambio, van a ser aquellas condiciones en las cuales presto mis servicios. No es este centro de salud, sino otro. No trabajo a las 8, sino a las 8:05, ¿no es cierto? Esas condiciones de trabajo sí pueden ser modificadas hasta cierto punto si no alteran demasiado la relación laboral. Pero las condiciones de empleo no, porque me vulneraría este derecho a un trabajo libremente escogido. Luego, existirá una prohibición de esclavitud y de servidumbre que consta de forma expresa en el artículo 66.17 de la Constitución, por el cual no puede existir ningún trabajo gratuito, ¿no es cierto? Si es que yo trabajo es a cambio de una remuneración, a cambio de una contraprestación. Y, consecuentemente, no existe un trabajo que pueda ser forzado, salvo los casos en que la ley mismo lo determine. Algunos sistemas, por ejemplo, reconocen trabajos forzados como parte del cumplimiento de sanciones punitivas por parte del Estado. Podría existir, por ejemplo, también dentro de una sanción penal, el cumplimiento de alguna responsabilidad respecto de la sociedad. En esos casos, que la ley expresamente lo prevé, puede estar relativizado este derecho. Luego de estos dos, que son la base, va a haber un eje transversal que va a estar presente en cada uno de los derechos, no solo a nivel constitucional, sino a nivel legal relacionados al trabajo. Y este es el derecho a la igualdad. Recordemos que el artículo 11.2 de la Constitución de la República nos va a decir que toda persona es igual ante la ley y que esa igualdad ante la ley tiene que ser tanto formal como real, es decir, no puede quedarse en el papel. Las personas deben ser tratadas como iguales. Y nos va a establecer ciertos grupos de categorías que la Corte Constitucional las ha denominado como categorías sospechosas. ¿Qué es esto de las categorías sospechosas? Es un concepto bastante importante. Existen ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los grupos afroamericanos, los grupos indígenas, que históricamente han tenido cierta vulneración a su derecho a la igualdad. Y entonces a estas categorías se las tiene como sospechosas. Si es que una persona que está inmersa dentro de estos grupos, que se identifica con alguno de dentro de estos grupos, acusa una vulneración a ese derecho a la igualdad, existirá una sospecha. Y aquella persona que es acusada de esa vulneración del derecho tendrá que justificar que no vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación. Estos conceptos de igualdad formal e igualdad real y de categorías sospechosas se van a traducir al derecho de trabajo, en que todo trabajador, toda persona trabajadora debe ser tratado en forma
igual, es decir, sin discriminación alguna. ¿En qué momentos? En todo momento. Tanto en el momento de la selección, es decir, en el momento en que estoy escogiendo a un trabajador o a una persona trabajadora, como en el momento de la contratación, así como en el desarrollo de la relación laboral y en su terminación. La Constitución de la República nos va a decir, por ejemplo, que dentro de estos derechos a la igualdad está en que precisamente para estos momentos, desde el escogitamiento hasta la terminación de la relación laboral, las decisiones que tome el empleador deben basarse en criterios de experiencia, de conocimiento, de funcionalidad, es decir, en criterios objetivos. Nos dirán entonces, y sobre todo en muchas ocasiones las empresas públicas, pero yo tengo el derecho a la libre contratación. Y entonces yo contrato a quien quiera y saco a quien quiera, porque tengo el derecho a la libre contratación. Ojo, esto es derecho de trabajo, le vamos a decir, ¿no es cierto? Esa libre contratación en materia civil es absoluto, pero en materia de trabajo existen derechos principales. Sí, todos los derechos tienen igual valor ante la Constitución, ¿no es cierto? Pero existe un sistema de ponderaciones y los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas trabajadoras, no pueden ser opacados por este derecho a la libre contratación. Entonces, no es que yo puedo sacarle a un trabajador cuando quiera, a un servidor público cuando quiera, por mi derecho a la libre contratación. Yo tengo la obligación de justificar que existen causas objetivas para su ingreso, para su mantención, para sus ascensos y para la terminación de la relación laboral. Esto nos va a decir también el convenio de la OIT referente a las terminaciones de las relaciones laborales y la recomendación que es consecuencia de ¿no es cierto? Y les va a decir que el trabajador incluso tiene el derecho de exigir a su empleador que le justifique objetivamente las causas, por ejemplo, por las que termina la relación laboral. Si es que el empleador no está en capacidad de hacerlo, significa que no tomó en cuenta causas objetivas y podríamos estar ante un caso de discriminación. Dentro de la Constitución, este derecho a la igualdad se ve reforzado en ciertos casos. Y vamos a encontrar que dentro de los grupos vulnerables van a existir protecciones reforzadas para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, que es otro de los temas que vamos a ver hoy, para la mujer y aún más una doble protección para la mujer en estado de gestación o por condiciones relacionadas a su condición de madre. En general, el trabajo de las mujeres históricamente ha sido tratado en forma discriminatoria y esto es algo que tenemos que ir superando, ¿no es cierto? Pero aún más, y en la experiencia vemos que a las mujeres que están en estado de gestación, el peligro de discriminación es mucho mayor. Y entonces la Constitución, si bien hace una protección directa a la mujer, diciendo que debe tratársela en forma igual en cuanto a remuneraciones, en cuanto a ascensos, en todo sentido, respecto del hombre, va a haber una doble protección a la mujer que está en estado de gestación para que no se vulneren sus derechos reproductivos y las decisiones que pueda tener respecto a su embarazo y a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces va a haber además dentro de la Constitución una prohibición específica de despido para las mujeres por su condición de maternidad. Va a haber además un derecho asegurado a la seguridad y salud ocupacional específicamente relacionados a su estado gestacional y va a haber una estabilidad reforzada. Esto podemos ver, por ejemplo, reflejado en la institución del despido ineficaz de los artículos 195.1, 2 y 3 del Código de Trabajo, que prohíben que a la mujer embarazada o por su condición de madre, se le aparte de su medio de sustento, con la posibilidad de que, siguiendo un trámite sumarísimo, con tiempos reducidos respecto al sumario ordinario del COGE, al sumario normal del COGE, pueda recuperar su cargo o, en su defecto, tener una indemnización mejorada. Y lo mismo vamos a ver en el servicio público. Ahí vamos a encontrar que la NOCEP, por ejemplo, va a prohibir que cuando existen
eliminaciones de cargos y de partidas presupuestarias, se toma en cuenta a los puestos que están ocupados por mujeres en este periodo de gestación o en estas calidades, ¿no es cierto? Pero además va a haber una estabilidad alargada, incluso para aquellos contratos que no son de ordinario estables, como por ejemplo los contratos ocasionales o los nombramientos provisionales, cuya duración en estos casos va a tener que durar necesariamente hasta la finalización del año fiscal en el que termina el periodo de protección para estas mujeres. Todas estas protecciones devienen precisamente de este derecho que está consagrado en el artículo 43.1 de la Constitución de la República y también en el artículo 332, cuando se refiere ya a los derechos de las personas trabajadoras. Luego va a haber también una protección para los jóvenes, tanto en el acceso al trabajo, precisamente por aquella desventaja que tienen por la falta de experiencia y que obliga, como vamos a ver más adelante, a que existan políticas públicas referentes al acceso al primer empleo, ¿no es cierto? Va a haber también una protección para aquellas personas que se identifican dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esta protección la encontramos en el artículo 329 de la Constitución y que precisamente va a llevar también a obligar al Estado a que tienda a generar políticas que igualen el acceso al trabajo, el ascenso y la permanencia dentro de sus empleos a las personas que pertenecen a estos pueblos y nacionalidades. Dentro de ese derecho a la igualdad, algo así como una excepción, pero que en realidad es una excepción igualatoria para dar el trato justo que merecen los niños. El artículo 46 de la Constitución de la República nos va a decir que en el caso de los niños existe una prohibición de trabajo como regla general hasta los 15 años. ¿Cierto? Entonces, no se puede permitir el trabajo de menores de 15 años. Y en los adolescentes se va a permitir el trabajo siempre que este trabajo no vaya en contra de su derecho a la educación y al desarrollo, que son primordiales en su edad. Entonces, la Constitución va a priorizar este derecho a la educación respecto a los menores. Ese es el marco primordial. Esos tres derechos base de los cuales van a influir en todos los demás derechos que también reconoce la Constitución para las personas trabajadoras. Para encontrar estos otros derechos que también son de rango constitucional y por lo tanto perseguibles a través de garantías jurisdiccionales, podemos irnos a los artículos 326 y siguientes de la Constitución de la República. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la remuneración justa, ¿no es cierto? Este criterio de la remuneración justa que obliga, en primer lugar, a que existan remuneraciones mínimas fijadas por el Estado, pero que además va a atender a ese derecho a una vida, a un trabajo decente, es decir, necesito al menos trabajar para cumplir las necesidades de mías y de mi familia, y para tener una vida digna. Ahora, esta remuneración justa es un asunto programático. En nuestro país, por ejemplo, podemos ver que la canasta familiar básica tiene un costo más alto que la remuneración mínima del trabajador, ¿no es cierto? Pero claro, a lo que se debe tender es al menos a igualar esa remuneración mínima hasta el monto de la canasta básica, de manera que se pueda vivir con dignidad. El siguiente derecho es ese derecho a la seguridad y salud ocupacional. Este derecho me va a garantizar que dentro de mis funciones yo goce de integridad, de bienestar y de higiene, de manera que un empleador no me puede exigir que yo realice funciones en contra de mi propio bienestar y de mi propia salud. Les pongo un ejemplo clarísimo en estos momentos. ¿Qué pasa si dentro de una empresa, por ejemplo, existen en una oficina 3 personas contagiadas con COVID y el empleador me exige que yo vaya a la oficina? Este derecho constitucional a la salud, a la higiene, al bienestar personal, me va a facultar a mí como trabajador a negarme válidamente a prestar mis servicios mientras el empleador no solucione ese problema que pone en riesgo mi salud y mi vida, ¿no es cierto? Claro, para ello yo tendré que estar fundamentado, debidamente justificado, porque no se presta a la arbitrariedad.
Tiene que existir una causa real y razonable que me permita a mí alejarme de esta forma del trabajo hasta que el empleador solucione estos problemas. Pero que además va a exigir al empleador que mantenga políticas de salud y seguridad ocupacional, es decir, que exista dentro de la empresa, según el número de trabajadores regulados por la ley, un médico ocupacional, un psicólogo y un reglamento de seguridad y salud e higiene en el trabajo que permitan mantener un entorno saludable dentro de la empresa. Luego, este derecho va concatenado al derecho que tengo de reintegrarme en el caso de que, a pesar de esos cuidados, me enferme o tenga un accidente de trabajo, que puede pasar, ¿cierto? Entonces, al sistema de seguridad social es el encargado de suplir al empleador y darme las garantías para que yo pueda pasar ese riesgo, pero luego de pasado ese riesgo, tengo el derecho a regresar a las mismas funciones con las mismas condiciones de empleo y de trabajo que tenía al momento de sufrir la enfermedad o accidente. Tendré además constitucionalmente consagrado un derecho a utilidades. Discutible si es que esto debería constar en la Constitución o es de rango legal, pero en nuestro sistema jurídico es un derecho constitucional. Está en la Constitución y por lo tanto es perseguible por vía constitucional. ¿En qué grado, en qué montos los trabajadores deban gozar de esas utilidades? Eso sí ya es un tema legal. El legislador debe realizar el diseño. En este momento hablamos, en general, hablemos del 15% de utilidades para los trabajadores, dividido en la forma en que dispone el Código de Trabajo, ¿no es cierto? Pero este diseño podría cambiarse. Lo que debe garantizarse es que en el porcentaje que determine la ley, los trabajadores tengan derecho a gozar de las utilidades de la empresa. Un derecho principalísimo, atado sí, sobre todo por tradición, al derecho de las mujeres, al derecho a la igualdad, es el derecho a no sufrir acoso. Pero ojo, ese derecho a no sufrir acoso no es un derecho exclusivo de un género o de una raza o de alguna condición. El derecho a no sufrir acoso es un derecho de los trabajadores, de la persona trabajadora. Servidor público, trabajador del sector privado, de toda persona trabajadora. Y no solo de la persona trabajadora, puesto que también el empleador puede sufrir de acoso por parte de sus trabajadores, o puede haber acoso entre trabajadores. Este derecho a no sufrir acoso, entonces, va a ser general, a que no haya acoso dentro de la relación laboral. Existe también, consagrado en grado constitucional, el derecho a que se consideren como crédito privilegiado de primera clase a los derechos de los trabajadores. Esto va a significar que si el empleador tiene comprometido por créditos o por deudas sus capitales, en forma preferente deban cancelarse los créditos de los trabajadores antes que cualquier otro crédito, ¿no es cierto? Eso en la parte individual, pero también van a haber derechos consagrados en forma colectiva. Y el primerísimo de estos es la libertad sindical y de asociación. ¿Qué es esto de la libertad sindical? La libertad sindical tiene cuatro puntos fundamentales, perdón. El primero es la libertad de formación. ¿Qué es la libertad de formación? Se va a referir al derecho que tienen los trabajadores de crear asociaciones y los empleadores de crear asociaciones de empleadores en forma libre, sin que nadie les prohíba, sin que nadie les limite. Luego, ese derecho se va a traducir en la posibilidad ya individual de la persona de forma libre unirse al sindicato, a la asociación que esté más apropiada para sus intereses. Bueno, en nuestro sistema un poco atrasado en materia de derecho colectivo laboral respecto a las normativas internacionales de la OIT y a estándares, por ejemplo, europeos, va a tener normalmente un sindicato en la empresa muy desgastado en estos tiempos en nuestro país, y hasta ahí se nos acaba la idea de la sindicalización.
Vamos a ver, por ejemplo, que en otros países van a haber sindicatos de empresa, sindicatos de grupos de empresas, sindicatos en España hablemos, por ejemplo, un sindicato por municipio, es decir, diferentes sindicatos a los que un mismo trabajador podría integrarse. La posibilidad está abierta en nuestra Constitución porque hay libertad sindical. Sin embargo, no acostumbra a utilizarse estas figuras. Tanto es así que, por ejemplo, en otras latitudes hablamos de los sindicatos más representativos, de las asociaciones más representativas, para que normalmente entran conjuntamente con el empresario a tomar decisiones dentro de la empresa. Atado a la libertad de unirme a un sindicato va a estar la libertad de salirme del sindicato, es decir, mi derecho al retiro de cualquier asociación por cualquier causa y en el momento en que yo decida. Y el derecho a la no injerencia. Este derecho es un derecho que está atado al Estado. El Estado, la administración, no puede limitarme en mi derecho a crear sindicatos, unirme a sindicatos o salirme de sindicatos. Es decir, no van a haber restricciones, salvo aquellas específicamente establecidas por la ley, por ejemplo, en el sector público, en el cual además podemos decir que existe, a mi criterio, una suerte de discriminación en nuestro país, puesto que la libertad sindical debería ser general para toda persona trabajadora. En el sector público está bien que exista una limitación a una organización. Lo que no me parece correcto es que exista una limitación respecto a los servidores públicos que respecto a los derechos colectivos están bastante más limitados que los trabajadores. Excepciones referentes al servicio policial, al servicio de juzgadores, por ejemplo, podrían existir, pero en general al servicio público no tiene razón de ser. El siguiente derecho es el de la contratación colectiva, que está garantizado constitucionalmente y limitado para los servidores públicos, que tienen la posibilidad de realizar pactos específicos sobre ciertos puntos permitidos recientemente en la Ley Orgánica de Servicio Público, que antes ni siquiera constaba. Ahora ya se les ha permitido realizar ciertos pactos con la administración en el régimen colectivo, pero bastante limitados. En el orden privado no puede existir limitación, aunque sabemos que la normativa respecto a las contrataciones colectivas, por ejemplo, a través de los mandatos constitucionales, fue un poco restrictiva. A mi gusto, un poco hacía retroceder en los derechos ganados por las personas trabajadoras. Todos estos derechos van a estar guiados por un grupo de principios. Y entre estos principios van a regir toda actividad laboral. Mucho se habla, por ejemplo, de que la favorabilidad, el principio de favorabilidad que contiene el artículo 326.3 de la Constitución, es solo para los trabajadores privados, pero no. Cuando la Constitución en el 326 contiene los principios que regulan las relaciones laborales, incluye a toda persona trabajadora. Entonces, este principio de favorabilidad va a actuar también en favor de los servidores públicos cuando están en conflictos con su empleador, ¿no es cierto? Y este principio de favorabilidad va a tener 3 reglas. El primero, el más conocido, el indubio pro operario, ¿no es cierto? Si tengo duda entre la interpretación que se debe dar a una norma, he de acoger la interpretación más favorable al trabajador. Pero va a haber una segunda regla que en cambio se va a referir a 2 normas diferentes que están vigentes al mismo tiempo. Entre 2 normas que están vigentes al mismo tiempo, tengo que aplicar la más favorable al trabajador. Esta, en cambio, es la regla de la regla más favorable, la norma de la regla más favorable. Y la última, que se llama la regla de la condición más beneficiosa, que en cambio me va a hacer una comparación entre una regla actualmente vigente y una que ya no está vigente, pero que estuvo durante mi relación laboral. Y en ese caso, igualmente, tanto el empleador privado como público debe acoger la regla más favorable al trabajador.
Otros principios, el de renunciabilidad de derechos, por el cual ni aún mediando acuerdo yo puedo renunciar a los derechos que he adquirido durante mi relación laboral, a esas condiciones de trabajo. Si es intangible para mí, el siguiente principio también es intangible para el empleador. No puede toparlo. La ley no puede toparlo. Por más que cambie la legislación, aquellos derechos que yo adquirí no pueden retroceder. En el siguiente principio, la transición. Disculpe que le interrumpa. Para recordarle que le queda 10 minutos para realizar su ponencia, de las cuales los 5 minutos serán utilizados para realizar contestaciones a las inquietudes que tengan los estimados cursantes, doctor. Sí, no te preocupes, estoy por cerrar. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de la transigibilidad, es decir, que los derechos laborales son transigibles. ¿Esto significa que yo puedo renunciar a derechos? No. Lo que significa es que yo aquellos derechos que todavía no los tengo como adquiridos, puedo transigirlos, puedo llegar a un acuerdo con la otra parte. ¿Por qué? Porque la misma norma me dice en el artículo 326.11 que no puedo renunciar a derechos. Pero si mi derecho en juicio, por ejemplo, está en discusión, si es que todavía está en discusión la relación laboral o está en discusión si me deben o no me deben remuneración, como todavía no tengo ahí un derecho al litigio, sino un derecho en disputa, entonces sobre eso puedo pactar. Luego va a haber un principio de igualdad de remuneraciones, en igualdad de condiciones. Si a una persona le pagan 500 por un tipo de trabajo, a otra persona le deben pagar 500 por el mismo tipo de trabajo. Esto va atado al principio de igualdad, ¿no es cierto? No puede darse un trato discriminatorio. En la Constitución de la República, en el 2008, se insertó un grupo de principios que nos habla de la bilateralidad. La relación laboral es bilateral necesariamente. Es intuito persona, es decir, es entre este empleador y este trabajador. Y la Constitución nos va a hablar de prohibición de intermediación y de una prohibición relativa de tercerización, porque nos va a decir que se prohíbe tercerizar los servicios propios que brinda la empresa. ¿A qué da paso eso? A que exista la prestación de servicios complementarios. ¿Por qué? Porque entonces sí está permitido, aunque con otro nombre, servicios complementarios, la tercerización de aquellos servicios que no son propios de la empresa. Entonces, si yo me dedico, por ejemplo, a vender libros y no a la limpieza, yo podré contratar una prestadora de servicios complementarios que se encargue de la prestación de servicio de limpieza dentro de la empresa. Pero no podré contratar una prestación de servicios complementarios de venta, porque precisamente el trabajo de mi empresa es la venta de libros, ¿no es cierto? El siguiente principio de este grupo es la prohibición de precarización. Y esta prohibición de precarización nos va a referir a que se prohíben cualquier tipo de contrato simulado, que siendo contrato de trabajo, que siendo una prestación de servicios en dependencia, simule que no lo es. Muchos utilizó esto a través de las figuras, por ejemplo, del contrato de prestación de servicios. Prohibido entre estos el contrato por horas. Para finalizar, una vez que conocemos el marco general, el marco principal, y aquellos derechos que están consagrados constitucionalmente y que pueden ser violados desde el punto de vista subjetivo de los derechos constitucionales, esto nos lleva a que también existe un punto de vista objetivo de esos derechos constitucionales. Esto significa que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos a través de políticas públicas que garanticen la participación, el pleno empleo, la igualdad, el respeto a los derechos laborales, la promoción sindical, el salario digno, etc. Con eso termino mi intervención y quedo abierto por el tiempo que han establecido los organizadores para cualquier pregunta que deseen realizar. Muchísimas gracias, estimado doctor. Por cuestión al tiempo, vamos a dar apertura a las preguntas que tengan los estimados cursantes. Sobre todo, vamos a dar preferencia a los de la plataforma Zoom y posterior vamos a dar la preferencia también a los que nos siguen en Facebook.
No sé si es que de los estimados cursantes que están en Zoom pueden levantar la mano y hacer las respectivas inquietudes, estimados cursantes. O caso contrario, procedemos a dar la lectura de las preguntas que tenemos en Facebook. Bueno, procedemos con las preguntas que tenemos, que nos hacen desde Facebook, estimado doctor. Nos dice Juan Carlos Rebollo, pregunta, ¿me pueden obligar a formar parte del sindicato? Es la primera pregunta. También David Ricardo Ceballos pregunta, ¿qué se debe considerar para el pago de indemnizaciones, estimado doctor? Esas dos preguntas tenemos, doctor, si nos puede ayudar con esa inquietud. Respecto a la primera pregunta, lo que hablábamos de este derecho a la libertad sindical, la segunda de las dimensiones del derecho a la libertad sindical es la libertad de asociarme o no asociarme a un sindicato y al sindicato de mi preferencia. Es decir, nadie me puede decir asóciate a este sindicato y si es que yo deseo, me mantengo apartado de cualquier sindicato. Y si es que existen dos posibilidades, podré elegir el que yo desee. Es decir, nadie te puede obligar a que te unas a un sindicato, mucho menos a uno específico. Respecto a los montos que se deben tomar en cuenta para indemnizaciones, está consagrado en el artículo 328 de la Constitución y además en el artículo 95 del Código de Trabajo. Y te va a hablar específicamente de los valores que conforman parte, en primer lugar, del sueldo, horas suplementarias, horas extraordinarias, jornada nocturna, comisiones y en general, cualquier valor que en forma ordinaria se pague dentro de la empresa. Los fallos de la Corte Nacional de Justicia han establecido, por ejemplo, que si nos pagan un bono de comisariato mensualmente, un bono de alimentación mensualmente o un bono de transporte mensualmente, esos valores, por ser comunes, normales, en la mensualidad que se paga dentro de la empresa, se unen a la remuneración. ¿Qué debe excluirse de la remuneración para el cálculo de indemnizaciones? Todo lo que sean viáticos, 13º, 14º, utilidades, fondos de reserva y aquellos pagos que no sean normales, es decir, aquellos pagos cuya cancelación sea mayor a la mensualidad. Por ejemplo, un bono de antigüedad que se paga una vez al año, un bono de mayo, este tipo de valores no entran dentro de la remuneración. Si trabajas en un restaurante, no va a entrar en tu remuneración la propina, porque la propina no la paga tu empleador, la propina la paga el cliente, ¿no es cierto? Pero el artículo 328 te va a dar exactamente los rubros que conforman parte de la remuneración. Muchísimas gracias, estimado doctor. Tal vez nos puede ayudar con una pregunta más que nos hace el cursante Efren Cabezas. Pregunta si un trabajador trabaja en el año 2015 con una empresa de servicios de alimentación y en el 2016 se hizo artesana calificada, pierde su derecho como el de utilidad. A ver, nos ayude con esa pregunta. Servicio de alimentación. Difícilmente al servicio de alimentación, si es que estaba constituido como empresa, se le puede considerar un trabajo artesanal. Si es que de todas maneras ha sido calificado como artesanal, los derechos que tú adquieres no van a cambiar por las modificaciones que en lo posterior tenga tu empleador. ¿Por qué? Porque en el momento en que fui contratado, yo ya adquirí ciertos derechos y esos derechos van a ser el estándar de derechos que pertenecen a mi relación laboral. Es decir, aquellas condiciones de empleo y de trabajo que yo libremente acepté para tener una relación laboral. Si es que tu empleador cambia de figura jurídica, sea la que sea, no puede retirarte estos derechos porque tú no aceptaste ese cambio. Tú no creaste la relación laboral, tú no contrataste en esas condiciones. Sí, él podrá tener sus operarios
y los operarios que tenga a partir de que fue declarado como artesano gozarán exclusivamente de los derechos que permite la ley del artesano. ¿Por qué? Porque el grupo artesanal también es un derecho, está protegido por derecho tuitivo. Pero aquellos derechos que tú ya lo tenías como adquiridos previo de esa declaración no pueden ser restados. Perfecto, estimado doctor, muchísimas gracias. Como última pregunta, estimado doctor, nos hacen llegar esta pregunta. Nando Silva nos dice, buenas noches, estimado doctor. Si le podemos hacer, si le pueden obligar a trabajar a un trabajador en situaciones o que se encuentren infectado por esto del COVID-19. A ver, partamos de algo. Mi obligación es de trabajar, ¿no es cierto? El momento en que yo fui contratado, me obligué a algo, a trabajar a cambio de una contraprestación, ¿ya? Como excepciones, yo voy a tener aquellas situaciones que me impidan el trabajo. ¿Cuándo estas situaciones van a impedir el trabajo? Por ejemplo, en el caso de las personas que están infectadas con COVID, desde el momento en que están enfermas hasta el momento en que, de conformidad a las disposiciones del médico, necesiten reposo. Entonces, mientras yo estoy con disposición médica de reposo, ningún empleador me puede obligar a trabajar, porque tiene la obligación de acatar ese reposo médico. Pero si yo ya pasé la etapa que clínicamente se considere peligrosa a criterio del facultativo médico y ya no necesito del reposo, ya no soy peligroso para contagio a otras personas ni para mi salud, entonces tengo la obligación de retornar a mi trabajo. Perfecto, estimado doctor, muchísimas gracias por su participación. Nos encontramos muy agradecidos por tan grato exposición, estimado doctor. A continuación, doctor Fernando Guñay tiene la palabra para que se refiera al respecto, estimado doctor. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por la ponencia. Esperamos tenerlas en futuras ocasiones con nosotros para que de esta forma podamos seguir trabajando juntos en varios eventos académicos que tenemos planeados para realizarlos desde este año. Muchísimas gracias, doctor. Parte con ustedes por este espacio que se ha brindado para poner en conocimiento algo de los derechos constitucionales que son perseguibles además por la vía de la acción de protección, a diferencia de lo que pasa con los otros derechos de carácter patrimonial que deben perseguirse por vía ordinaria y que suele tener confusión. Entonces, les agradezco este espacio. Espero también estar con ustedes en futuras oportunidades. Buena noche con todos. Así será. Muchísimas gracias, doctor. Bien, con todos